Hola mi gente, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien. Aquí ya nos encontramos en el tercer episodio del Manual de Supervivencia OMS. Aquí estamos con Alfredo y con un invitado especial. Hemos tratado de hacer algo dinámico, hemos traído un poco más de producción para que vaya mejorando la cosa. Damos la bienvenida a Alfredo y a Álvaro Vargas, gracias por estar aquí, gracias por invitarme, Alfredo. Ahora, el placer es de nosotros. Tenemos con nosotros a uno de los estudiantes más destacados, vamos a decir, del primer semestre. y solicitados. También Muy hecho, delicioso. ha sido es un honor, de verdad, Álvaro, tenerle acá en nuestro tercer episodio del podcast que estamos llevando a cabo. Y pues para hoy tenemos un tema muy especial, un tema muy particular. Ya hemos visto que hemos tocado temas de profes, de inscripción, un poquito de semestre, pero ahora vamos a ir un poco más adentro y vamos a hablar de las materias que llevan en el semestre. Y por eso hemos tenido un invitado, porque nos va a dar su perspectiva. Cada uno tiene una perspectiva diferente, ¿no? Por ejemplo, ¿con cuál les gustaría iniciar? Bueno, a ver, Álvaro, ¿qué materias crees que fueron las más complicadas en el primer semestre? Yo sé que cada semestre siempre hay algunas que son más fáciles de aprobar, pero hay algunas que son, por lo menos nosotros hemos estado viendo que historia, filosofía, teorías han sido un poco las más complicadas. ¿Tú qué crees? ¿Que realmente fueran, o tal vez otra materia más en que se te ha sido un poco complicado cursar? El más complicado fue teorías, toda la razón de las teorías eléctricas 1 con el licenciado Mendoza. Y no porque sea un tema difícil, sino que tenías que leer. Y a veces, bueno, yo me pasaba una noche sin madrugada entendiendo un párrafo, como que él nos preguntaba exactamente cómo decía, qué decía, qué autor, y además la opinión crítica que influye bastante. Sí. De segundo lugar pondría la de filosofía, que era más pensar, más el tema de entender la perspectiva de cada filósofo en diferente tiempo. Y ahí era la clase era divertida, era dinámica, lo que sí fregaba el examen, porque tenías que dar todo. Y ya conocida la historia, el primer parcial sí me dificultado, no te voy a negar, porque no le puse empeño, pero ya en el segundo ya empecé a agarrar el ritmo y en el tercero ya fue pan comido prácticamente. Pero es cuestión de, como siempre digo, de inmiscuirse, de tener la gana de hacerlo, porque dando un ejemplo en teorías, yo tuve 40 y pico en el primer parcial, ya en el tercero pude mejorar a unos 60, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que si no es por tu disposición no se las puedes. Entonces también Pasa algo curioso en filosofía. En filosofía tienen dos opciones. Existe el horóscopo y Mireia, ¿no? Claro. En el caso de Mireia dicen que es más trabajo. Ya hablo desde la experiencia que me han contado. Es más trabajo, pero no hay examen. En cambio, con el horóscopo no hay trabajo, pero hay examen y es más difícil. Entonces creo que va un poco de la disponibilidad de cada uno, el tema de los horarios y un poco de apostar a quién será el mejor. sí, además nos dio dos opciones el horóscopo, los tres pasamos el horóscopo, nos dio dos opciones. Una que tenías que exponer y con un informe sobre 30 puntos, si no me equivoco, y el parcial sería sobre 70 o directamente los 100 puntos. Entonces creo que muchos se confiaron en exponer bien, pero el tema era tan estricto como la filosofía que no todos dieron un buen informe, una buena exposición. Claro. Solo salvó el primero, porque el primero era La prueba. La prueba. Sí, yo tuve la oportunidad de ir a unas 2-3 clases de Mireia y claro, de entrada les daban materiales, también tenían que leer, pero de entrada les daban lecturas de ya filósofos muy posteriores, pero nosotros hemos cursado filosofía desde el principio y hemos empezado con Tales de Milet, los primeros filósofos, así de manera gradual. Y aparte, algo que a mí de verdad que ha sido muy bueno y para los estudiantes también ha sido en la primera clase cómo nos ha dado las instrucciones de cómo hacer un informe, cosa que muchos de nuestros compañeros tal vez todavía no saben cómo hacer un informe. Entonces tiene su lado positivo, pero también su lado no negativo, pero estricto del horóscopo.
Oye, yo rescato que Orozco es un buen docente. Es bueno, Sí. creo que de los mejores. Y yo me atrevería a decir que el mejor que te puede tocar el primer semestre. Sí, porque sí. tiene paciencia, es puntual, es educador, respetuoso y sobre todo enseña bien, sabe enseñar. Hay algo que aquí en los docentes tienen doctorados, tienen mil cosas, pero no saben cómo enseñar todo lo que ellos han aprendido. Entonces el Orozco tiene esa virtud, digamos, de venir, incluso nos leía. Sí, de la metodología. Llegábamos a la metodología griega. No entraba mucho en el examen, pero siempre es lindo tener algo así, digamos. Entonces yo le daría un 10 de 10 a Orozco, muy bueno. ¿Cuánto le das? Yo, un 9 de 10, pero bueno, en su enseñanza, 10 de 10. En su enseñanza, 10 de 10. No, ves que el parcial fue bien matador. Sí, En el segundo parcial creo que dimos virtual. Eso sí, nos ayuda. Eso nos ayuda. Tenemos que hablar todo reprobado. Porque en el primer parcial había muchos reprobados. Había una chica que se ha sacado la mejor nota del primer parcial. Y creo que yo era el segundo y el tercero estaba. Pero tampoco era mi nota, vamos a decir, un 80. Yo esperaba eso. La gente que ya yo expulsaba del sol y quería yo sacarme de eso y no pude sacarme la nota. Entonces, para los que estén pensando en entrar un semestre y no se tengan dudas sobre qué docente, es recomendable Orozco, pero sí requiere su estudio, que hagan buenos apuntes, porque no hay un texto tampoco. Entonces tienes que apuntar bien, tener idea y todo. Y se pasa sábados. Entonces tienen que estar pendientes a eso. Y teníamos pocos, ¿no? Pocos estudiantes, no era mucho, porque la mayoría se hizo con Mireia, porque básicamente muchos les han recomendado tomar con Mireia porque la materia es fácil. De ser fácil, es fácil, pero el punto es, ¿no? Si queremos aprender, hay que tomarnos como el mejor docente, aunque sea estricto. Claro. Pero mucho estamos hablando de Orozco. Sí. Vamos al trato fuerte, ¿les parece? ¿Qué tal historia? Historia mundo, ¿sí? Historia mundo. Yo puedo opinar que la historia es muy hermosa, es bonita, es conocer lo que ha pasado anteriormente y en esta edad contemporánea es hermoso, siempre y cuando el docente pueda saber explicar o de contexto en el que puedas vos, si es que no has entendido, leer y retroalimentar lo que está pasando en clases. Mi opinión sobre la licenciada y su enseñanza es magistral, o sea, ella enseña magistralmente. Y para quienes pasaban de madrugada con ella era una tortura por el horario, más que todo. Es que ella tiene dos horarios. Tiene en la mañana, Y en la 6, y en la noche las 8. O sea, los peores horarios donde no quieres existir, ahí está historia. Y como dice Álvaro, ¿no? La clase es magistral. La clase es magistral. Y obviamente uno, pues cualquier joven siempre no duerme a las 8 o 7 de la noche. Generalmente duerme a las 9, 11, 12. Y levantate a estar con sueños. Claro, algunos vienen sin desayunar también y se duermen ahí. O están con su desayuno ahí y a veces la licenciada se molesta. Hay que destacar que tiene un carácter bastante fuerte. O sea, no es como alguien, como el Orozco, o sea, un paciente, ¿no? De hecho, ella llegaba, se sentaba y te hablaba, ¿no? Pero no entendías nada, porque no había texto al inicio tampoco. Entonces, le hablaba de Gilgamesh, ¿no? Y vos, ¿quién es? O sea, ¿y cómo haces apuntes? Porque tampoco es que era fácil. Te anotaban nombres en la pizarra, digamos, pero era complicado. Yo me acuerdo sobre un parcial, me tiré con 40. Sí. Entonces, ya el segundo recuperé con 76, luego ya el tercero, pero creo que historias de las que más tiempo le tienen que dedicar. Sí, en historia es la única licenciada que imparte la materia y como decía Fernando, anotaban nombres porque eso es lo que sí o sí te pregunta. El nombre y el detalle, de principio a fin. Si vos te saltas una parte, no, ahí estás, chao. Tuvimos un examen oral sobre 20 puntos y yo me saqué 5 porque respondí algo poquito, digamos, pero no más bien que no saqué 0 porque cada punto de la universidad vale, cada punto. Sí, porque en ese examen oral pedía el nombre exacto como estaba en el video. Sí. Nos han mandado a ver algunos videos y quería lo que estaba en el video. No quería interpretación. No es interpretación. Lo que tú has visto, lo que tú has escuchado, tú dices eso. Lo mismo en el examen, ¿no? En parciales. Creo que igual es bueno destacar que algo que me ayudó mucho y puede ayudar a los que quieran entrar es la auxiliatura. Los 20 puntos de la auxiliatura te ayudan, porque yo si no hubiera tenido esos 20 puntos, me hubiera tirado con 20 el primero y no salvaba. Y más bien ya para el segundo, más los 20 de la auxiliatura,
lectura, puedes llegar a un buen momento. Creo que hace mucho en cualquier materia, si quieres asistir al 80 o más por ciento de las clases, porque siempre regalan puntos, entiendes un poco más, por mucho que no entiendas el tema, cuando da una tarea, entiendes de qué trata, ¿entiendes? Entonces, creo que hace mucho para la asistencia. Y creo que tiene un auxiliar porque la materia es pesada, esa materia. Y justo también, hablando del auxiliar, nos tocaba, bueno, nosotros nos elegimos un horario día miércoles que era desde las 8:15 hasta las 6:45 de tus clases. Y entonces era matador y había un auxiliar ahí que, claro que con el auxiliar es más relajado porque es un estudiante más de la universidad, pero igual te ayudaba, todos los puntos sumaba. Y bueno, algo que tal vez ustedes no sepan es que yo saqué el mejor promedio en historia al final. Sí, yo vi en la mesa, ¿quién será el mejor? Y yo decía, yo. pero es por esfuerzo. No, sí, es bastante difícil. Bueno, entonces, yo sé que hay muchas cosas más que hablar de historia. De hecho, incluso podríamos hablar de auxiliatura. Yo tengo muchas quejas, pero no sé. Bueno, sí, había dos auxiliares, ¿verdad? Digamos, según los compañeros, supuestamente la otra auxiliar era un poquito ya mejor. Pero bueno, eso es para otro tema. Pasando a otro tema, otra materia, es teorías. Yo creo que teorías 1, porque teorías 2 estamos ahora, ¿no? Teorías también ha sido de las materias más complicadas porque hay muchos que han reprobado también, varios que han reprobado esa materia. Y yo también diría que a mí se me dificultaba, por más que yo ya tengo una experiencia en la lectura y la comprensión, pero aún así, de mi debilidad fue el hecho de no traer mis apuntes a la clase, porque siempre decía eso, no traer los apuntes a la clase. Hacías controles de lectura. Control de lectura, pero por los apuntes. Entonces, si no has hecho tus apuntes, chao. Igual otra cosa era que parecía materia de octavo semestre, porque llegabas a tercer parcial, eran 5 gatos, no había más. Sí. Parecía que te ibas a graduar, porque así son las materias finales. Es complicado porque te mandaba textos, y ya era textos cortos, pero es una lectura que requiere un poco de cultura, digamos. Puede rimar, pero es que si no entiendes ciertas palabras, el texto se te dificulta porque habla de estructuralismo, clases sociales, se va complicando más. Entonces, era una materia pesada. Yo me acuerdo que cuando hicimos la tarea, nos tomamos la molestia de ir a una sala de la biblioteca, 2-3 horas haciendo entre los chicos. Ya, a ver qué opinan de esta pregunta. Todo. Hemos presentado, nos han puesto cuánto, 1 y algo. Luego se nos acercó otro compañero y nos dice, ¿cuánto han sacado? 1, le digo. ¿Por qué 1? Nosotros hemos sacado 3 y hemos hecho con ChatGPT. Sí, nos ha dado un bajón. Hemos 3 horas ahí craneando, pensando proyectos de ahí. 1. Entonces de ahí decidimos ir con ChatGPT, pero interpretar de otra forma. Claro, sí, exacto. Creo que es otra de las cosas que hay que hacer, es pillarle el ritmo que tiene el docente. Porque él decía, quiero que me hagan así. Y si hacías eso, que no era difícil, te ponía ya un poquito más de nota, era un poco tacaño, digamos, con los puntos. Sí, lo aumentabas un poco más. Sí, hay que seguir bien el método, porque de las mismas preguntas que hacías en grupo, abajo salían los controles de lectura. Y si tú leías y tomabas apuntes, en los controles de lectura te dejabas sacar el cuaderno y copiabas. Y ya cuando éramos menos alumnado, ahí sí dijo, ya no saquen apuntes, ustedes son, comían los mejores, digamos que pasan primero y segundo parcial, entonces ya saben. El principio sí, para mí fue complicadísimo, entender el tema de Marx, las clases sociales, pero ya al último que fue la interacción simbólica, eso fue más sencillo de entender, más digerible, como se dice. Pero no sé qué opinión tienen ustedes de cada tema que hemos tocado, ¿cuáles son los más? Sí. No, pues de teorías ha sido muy dinámico porque de alguna forma su metodología también nos ha ayudado bastante para los parciales. Si yo tengo buenos parciales, no digo que tengo la mejor nota porque creo que es que tenía la mejor nota, pero me ha ido bien en todos los parciales. Pero eso ha sido porque he leído, pero a la vez también con los controles de lectura he ido ejercitando. Y eso lo recalcaba, ¿no? Estos controles les estoy ayudando para que den un buen parcial y fuera así. Pero los que no llegaban, y eso era la primera hora, aquellos que no llegaban a la primera hora no daban ese control y estaban perdidos en el examen parcial. Entonces, la metodología que he utilizado ha sido muy buena. Por eso yo
personalmente digo que los mejores docentes que yo he tenido hasta ahora en comunicación social han sido Orozco, Mendoza, ¿no? Y a Sonia yo diría un poquito más ahí, pero tiene lo suyo, pero por lo menos hasta ahora, del primer semestre, hablando del primer semestre. Era como que yo me acuerdo que pasábamos los lunes, pero 8:15. Yo me levantaba temprano, me acuerdo que me hacía mis apuntes. O sea, veía un video, algo que les puede ayudar mucho es ver videos. O sea, no es como, no sé, otras carreras como ingeniería que te dan un ejercicio y si lo buscas en YouTube no hay porque los docentes siempre te dan cambio. Acá es un tema que hay en todo lado. Entonces buscas un video de 5 minutos siquiera, te haces unos apuntes y puedes participar, porque incluso haces ese tipo de preguntas y te da puntos por eso. Y eso te ayuda un montón, porque creo que la mayoría tenía 49, 51, creo que 55 ha sido el máximo que logras sacar hasta que hemos llegado al examen final, que ahí ya volvemos mejor un poco. Sí, y el tema de los puntos te ayudaba bastante la participación y él no daba clase magistral, No. preguntaba al auditorio y decía, ya, ¿y tú qué opinas? Todos en silencio si es que no han leído, pero cuando ya leían era un dinamismo entre el docente y el universitario que ayudaba bastante también en comprender. Me acuerdo que David, nuestro compañero, se rajó tanto en un tema que le fue súper bien, expuso todo bien, pero es cuestión de eso, ¿no? Claro. Meterle duro al estudio y con eso vas a poder. Constancia y vocación. Sí. Si te gusta, por muy pesado que sea, lo vas a hacer. Sí, además, cuando nosotros empezamos diciendo queremos la excelencia, Claro. y nosotros nos rajamos al punto de que ya estamos haciendo un semestre, yo me atrevería a decir que somos un referente para nuestros compañeros también, porque es ya una experiencia que hemos pasado de que siempre nos sentamos adelante, no porque somos los mejores, sino porque, por ejemplo, yo no escucho muy bien, si estoy muy alejado, Sino porque buscamos ser los mejores. Claro. Claro, Sí, no, y ustedes también me han contagiado porque yo me sentaba al principio en la parte de atrás. Yo primero a los días de clases me sentaba atrás, pero como les veo a ustedes participativos, estos sí son inteligentes, yo voy a buscar también. O sea, de verdad, por mucho que no tengas un grupo, ir adelante sí ayuda. Uno cuando escuchas, los docentes no te preguntan y entiendes mejor. O sea, cuando vas atrás siempre están los resultados, es verdad. Entonces siempre te distrae el ruido, lo que hablan ellos, das adelante, prestas atención y si te gusta contigo la carrera, destacas. O sea, solito empiezas a hacer tareas, empiezas a sacar buenas notas en esto y te va bien. Es otro punto, o sea, creo que sentarse adelante, por muy pequeño que parezca, es un lead que te ayuda un montón. Sí. Bien, bueno, esto ha sido entonces la charla que hemos tenido y al final, ¿cuáles serían las conclusiones que tú darías en cuanto a estas materias? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ayudado en tu desarrollo académico? Incluso personal. Incluso personal. ¿Cuáles serían las conclusiones que tú sacas de estas materias? De las tres, siempre hay algo que yo rescato de cada cosa, digamos de historia, de que me ayudó a hacerlo por mi cuenta, a comprender por mi cuenta. Por más que el docente hable y te explique, es mejor que tú investigues y busques. Eso fue lo esencial que rescaté ahora de teorías: leer, gastarse las pestañas haciendo en la comprensión de lo que está leyendo, porque no solamente es darle una lectura, sino 2, 3, 4, 5. Y de lo otro, de saber cuándo ser amigo y saber cuándo ser más estricto, ¿no? Tener esa seriedad de decir, ya, ahora vamos a pasarla muy bien, pero hay que saber separar de lo académico o la amistad. Entonces, y también algo que destaco también de Orozco son las oportunidades que nos damos. O sea, no cerrarse a hacer malos sino dar oportunidades de ver qué persona o cuánto porcentaje de estudiantes está mal en la materia y tratar de ayudarles de alguna manera. Y como eran materias troncales, sí o sí era aprobar. Entonces, más bien lo hemos hecho, estamos en un semestre y bueno, una felicitación ya tardía a los tres. Sí, bien, entonces nosotros hemos aprobado las tres materias gracias al esfuerzo, como le dice Álvaro, ha sido trasnocho también que la lectura y demás, y ya estamos en el segundo parcial con teorías 2, historia latinoamericana y así.
Llegando ya al final, les damos las gracias, Álvaro, por aceptar la invitación, por estar con nosotros acá. Esperemos que no sea la última y creo que vamos a estar recurrente. Sí, sea parte de nosotros. En todos los siguientes episodios vamos a estar conversando más a detalle de estos temas. Si les ha gustado este episodio y les interesa algo en particular de estas materias que hemos conversado, pueden dejarnos en los comentarios y lo vamos a ir profundizando. Y gracias una vez más por estar con nosotros. No se olviden de suscribirse a nuestras redes sociales, denle like. Y pues esto ha sido el manual de supervivencia UMS. Gracias. Chao, chao.